Bueno, entonces vamos a continuar el curso de precálculo. Ya estamos como en la recta final, la parte de máximos y mínimos. Muy bien, entonces, como recapitulando, en donde íbamos en el último video, así como un mini resumen, recordemos que hay máximos absolutos y mínimos absolutos. Eso se da si es el máximo en todo el dominio, máximos locales y mínimos locales, se da si se tiene en un intervalo abierto que contenga el punto. Puede ser un intervalo chiquitico, no importa, pero si es el más grande en ese intervalito sería el máximo relativo. Si es el más pequeño, pues sería mínimo relativo. Teorema del valor extremo nos dice que en un intervalo cerrado, una función continua siempre alcanza su máximo absoluto y su mínimo absoluto. O sea que una función siempre va a tener máximo y mínimo al ser continua en un intervalo cerrado. Va a ser muy fundamental para lo que empezaremos hoy. El teorema de Fermat nos dice que si tenemos un máximo o mínimo local en un punto C y la derivada existe, entonces f' en C es 0. La derivada evaluada en C va a ser 0 cuando existe y cuando es un máximo o mínimo local. Y un punto crítico es un número C en el dominio tal que la derivada es 0 o la derivada no exista. Entonces, como les decía, los puntos críticos van a ser los sospechosos. Uno quiere encontrar un máximo o un mínimo de una función. Entonces, los puntos críticos van a ser los sospechosos para hacer los máximos o mínimos. Entonces, de hecho, si f tiene un máximo o mínimo local en un punto C, entonces C obligatoriamente debe ser un punto crítico. Listo, entonces hasta ahí íbamos con la teoría. Ahí continuábamos. Listo, entonces, uno de los como temas principales del video de hoy es el método del intervalo cerrado. Listo, este método va a ser muy útil. Con este método uno puede resolver muchos problemas de optimización, bastantes, diría yo. Y bueno, es fundamental, pues. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado? Por el teorema del valor extremo, ya sabemos que obligatoriamente esa función debe tener un máximo y un mínimo absoluto. Listo, entonces aquí simplemente son los tres pasos muy sencillos. Primero, encontrar los puntos críticos. Segundo, tener presente también los extremos, los puntos extremos. Y tercero, el más grande de esos, de los puntos críticos y los extremos, va a ser el máximo absoluto y el más pequeño va a ser el mínimo absoluto. Entonces, no nos podemos olvidar de los extremos. Listo, los extremos van a ser importantes porque el máximo o el mínimo puede que se den en los extremos. Recordemos, por ejemplo, estos casos. Este es un punto crítico, su derivada es 0, sería el mínimo. Este sería un punto crítico. Este sería un punto crítico. Tracemos la derivada con negro. Su derivada es 0, su derivada es 0, ¿cierto? Este es el más pequeño, este es el mínimo absoluto, pero este no es el máximo absoluto. El máximo absoluto, de hecho, es este, que es el extremo, y el extremo no es un punto crítico. Este extremo no sería un punto crítico, pues digamos que en general. Entonces, si uno se queda solo con los puntos críticos, uno hallaría estos, pero no basta para encontrar el máximo. Si queremos encontrar el máximo, tenemos que tener siempre presente los puntos críticos y los extremos, este y este también.
Entonces, básicamente ese es el método del intervalo cerrado. Listo, entonces veamos un ejemplo. Ejemplo, calcule los valores máximos y mínimos absolutos de esta función. Un polinomio y x es mayor o igual que menos un medio y menor o igual que 4. O sea, básicamente estamos en este intervalo cerrado. Entonces, primero, puntos críticos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivamos, encontramos la derivada de un polinomio, que es otro polinomio, y los puntos críticos, donde f' sea 0 y donde no exista. Entonces, si f' es 0, este polinomio es igual a 0, eso es una ecuación cuadrática, se resuelve con fórmula general o factorizando. En este caso lo resolví factorizando. Y encontramos los dos puntos críticos, la solución a esa cuadrática, que sería x igual 0, x igual 2. Les recuerdo que vamos, digamos, como explicando más la idea principal y la idea general, porque igual yo tengo pues otro video explicando este ejercicio ya con todo el detalle, paso a paso, pues derivando, derivada de x3 es 3x2, en fin, ¿cierto? Está como el paso a paso pues más minucioso. Como no se justifica repetir el video, entonces más bien concentrémonos en las ideas claves. Entonces, listo, puntos críticos, derivar, derivada igualada a 0, encontramos estos dos, hay dos puntos críticos. Y aparte hay que pensar dónde la derivada no exista. Entonces tengo que pensar esta función cuando no está definida, cuando no existe, en qué valores x esta función no existe, pero esto es un polinomio. Y el dominio de un polinomio, en este caso el dominio de la derivada, son todos los reales. Por lo tanto, la derivada existe para todo x en R. Entonces, esta parte de los puntos críticos, de cuando f no existe, esta parte de acá, básicamente es preguntarme por el dominio de la función. Si yo encuentro que hay puntos fuera del dominio de la función o hay puntos que no pertenecen al dominio, esos serían los puntos críticos. Esos serían los puntos críticos. Entonces, básicamente, esta parte de encontrar cuando f' no existe es, en esencia, preguntarme por el dominio de la función, calcule el dominio de la función y listo. Entonces, en este caso, como f' siempre existe, no hay más puntos críticos. Los únicos puntos críticos que encontramos fueron estos. Muy bien. Entonces ya tenemos los puntos críticos. Segundo, no nos podemos olvidar de los extremos. Tenemos los puntos críticos y ya pensamos en los extremos. En este intervalo, yo lo saqué de esto, que esta condición me la dio el ejercicio. Los extremos es x igual a menos un medio y x igual a 4. Entonces ahí ya tengo mis cuatro candidatos. En este caso serían 0, 2, menos un medio y 4. Esos son mis cuatro candidatos. Entonces, tercero, entre esos va a estar el máximo y entre esos va a estar el mínimo. Yo simplemente, ¿qué debo de hacer? Lo que debo de hacer es evaluar la función. Evalúo la función en 0, evalúo en 2, evalúo en menos un medio, evalúo en 4, y el más grande de todos esos va a ser el máximo y el más pequeño va a ser el mínimo. Entonces, en este caso es un polinomio, recordemos que esta es la función inicial. Entonces, simplemente reemplazar x por el valor, ¿cierto? Entonces, 0 a la 3, menos 3 por 0 a la 2, más 1. Lo calcula y da 1. Evaluamos en 2, 2 a la 3, menos 3 por 2 a la 2, más 1. Lo evaluamos y nos da menos 3. Evaluamos en menos un medio. Estos cálculos pues no son difíciles ni complejos, perfectamente se pueden hacer a mano. Ustedes ahí tienen que acordarse cositas de fracciones, porque si hay que evaluar en una fracción, pues tienen que aplicar propiedades de las fracciones, propiedades de la potenciación, suma de fracciones, etcétera.
Listo, entonces lo evaluamos y nos da 1/8, y f en 4 lo evaluamos y nos da 17. Entonces, ¿cuáles 4 valores obtuvimos? Obtuvimos 1, menos 3, 1/8 y 17. El más pequeño es menos 3, por lo tanto, f de 2 igual a menos 3 es un mínimo absoluto, y el más grande es 17. Por lo tanto, f de 4, que es igual a 17, es máximo absoluto. Listo, entonces, ahí acabamos el ejercicio. Ya encontramos los máximos y mínimos absolutos. Entonces, en este caso, uno dice que menos 3 es el mínimo absoluto y 17 es el máximo absoluto. O uno también puede decir que el mínimo se da en x igual a 2. O que el máximo se da en x igual a 4, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un punto máximo o mínimo. Bueno, esta es la gráfica de la función. Esta es la función completa, pero ojo que el ejercicio nos daba esta restricción. Espérate ahorita, por ahí vi que me escribieron. Espérate, termino esta idea y ya respondo lo que están diciendo por ahí. Entonces, esta es una función. Este es un polinomio. Esto está definido en todos los reales. Entonces, es un polinomio, pues, definido en todos los reales. Pero tengo esta restricción de que x tiene que estar entre menos 1/2 y 4. Por lo tanto, aquí grafiqué todo el polinomio, pero realmente el pedazo que me interesa es entre menos 1/2, que sería más o menos por acá, hasta 4, que sería, digamos, pues incluso se sale pues de la gráfica, pero digamos que iría hasta acá, ¿cierto? Más o menos, pues. Ese es el pedazo que me importa. Este pedazo para mí muere. Por así decirlo, pues este pedazo no existe. Y por aquí el polinomio continúa, pero este pedazo no existe. Entonces me centro solo en la parte amarilla. Y en esa parte amarilla es donde estoy calculando el máximo y el mínimo. Entonces fíjense que tiene mucho sentido. Tenemos dos puntos críticos que fueron el 0 y el 2. El 0 es un punto crítico, el 2 es un punto crítico. Y de hecho en este caso el 2 fue el mínimo absoluto. Bien. Pero en este caso el máximo absoluto fue un extremo, que fue f4 igual a 17. Entonces este es el máximo absoluto, que fue un extremo. Y eso también depende del intervalo que tomemos. Porque si el intervalo hubiese sido no hasta 4, sino digamos hasta 6, ya me da un intervalo distinto, y ese intervalo distinto puede que tenga un máximo absoluto distinto o un mínimo absoluto distinto. De hecho, tendría un máximo absoluto distinto. Incluso si tomamos desde por acá, no sé, en menos 2, en menos 2 la función daría como por aquí más o menos, entonces este ya no sería mínimo absoluto. El mínimo absoluto vendría a ser este. Entonces eso de máximo y mínimo absoluto depende mucho del dominio donde estemos tomando la función, depende mucho del intervalo, ¿cierto? Método del intervalo cerrado, tenemos un intervalo cerrado. Si tenemos otro intervalo cerrado distinto, pero la misma función, entonces puede que los máximos y mínimos cambien. Listo. Entonces, en esencia, eso es. Es el método del intervalo cerrado. Cualquier duda, pregunta, inquietud, la hacen. Va a ver por ahí qué estaban diciendo. Entonces, profe, una pregunta. Entonces, un máximo puede ser un punto donde la función no existe. No. Pues se supone que la función debe existir, y si tiene un máximo, la función está definida en ese máximo. Por lo tanto, el x, bueno, el punto C, tiene que pertenecer al dominio, ¿cierto? Entonces, un máximo o un mínimo local, bueno, o absoluto, un máximo o un mínimo, siempre va a ser un número, un punto en el dominio. Siempre va a ser un punto en el dominio. Entonces, recordemos esquemas como este estilo. Fíjate que en esta función, aquí esta partidita pues está hueca.
Uno pensaría que el máximo es 3, pero este pedacito está hueco. Entonces no tiene máximo, ¿cierto? No tiene máximo. Yo no puedo decir que el máximo de esta función sea 3, porque 3 no pertenece, mentiras, 3 pertenece al dominio, pues 3 sí pertenece al dominio, en 1, pues en 1. F de 1 da 2, espérense, un momentico. Aquí está, F de 1 da 2, sí pertenece al dominio, pero no es máximo, pero supongamos que este también fuese hueco. Entonces supongamos que este también fuese hueco. Listo. Entonces, listo, uno pensaría que este es el máximo, pero realmente este punto no pertenece al dominio, entonces no puede ser el máximo. Espero eso haya respondido la pregunta. Aunque no sea un punto definido. Ok, eso es lo que me confundí, porque para los puntos críticos analizamos cuando la derivada no existe. Es que recuérdate que la derivada no exista no quiere decir que en el punto no exista. Listo. El ejemplo típico sería este. No lo tengo por acá, sí, pero debe ser el valor absoluto. Este, ¿cierto? La función es continua. La función está definida en todos los reales. Digamos, en este caso, esta es f de x. F de x igual al absoluto de x. En este caso, el dominio de f son todos los reales, o sea que la función siempre existe, pero la derivada en cero no existe. Y la derivada en cero no existe porque hay como una derivada a derecha y una derivada a izquierda. La derivada es un límite. Entonces mi derivada a derecha sería la pendiente de esta línea, que es 1. Mi derivada a izquierda sería la pendiente de esta línea, que es menos 1. Entonces en este punto la derivada no existe. Pero es un punto crítico y es un mínimo absoluto. Entonces, por eso es que uno piensa donde la derivada no existe, pero que la derivada en ese punto no exista, no quiere decir que el punto no pertenezca al dominio de la función. Sí, entonces son como para casos de este estilo más que todo, o sea, son como, en principio, como para casos en punta. Termina como en punta, entonces hay como una derivada izquierda, una derivada derecha, la derivada en ese punto pues no existe, pero igual sería punto crítico. Muy bien. Y entonces veamos un ejemplo. Tiene pues como su contexto, pues, o su carreta, por así decirlo, pero el ejercicio pues no es que sea largo ni difícil, pero bueno. Entonces dice, el telescopio espacial Hubble fue puesto en operación el 24 de abril del 90 por el transbordador espacial Discovery, un modelo para la velocidad del transbordador durante su misión desde el lanzamiento en t igual 0 hasta que los cohetes auxiliares de combustible sólido se desprenden en el instante t igual a 126 segundos, está dado por esto. Entonces, en el lanzamiento, en estos días incluso que hubo un lanzamiento pues de un cohete, ¿cierto? Eso lo modelan mucho, obviamente pues matemáticamente, tienen sus fórmulas, sus modelos matemáticos, tienen todo, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces me dicen que esta es la función que me da la velocidad del transbordador, pues. Listo. Usando este modelo, estime los valores máximos y mínimos absolutos de la aceleración. Listo, muy importante esto. Aceleración. Y este es velocidad. Listo. Del transbordador entre el lanzamiento y el desprendimiento de los cohetes auxiliares. Entonces, básicamente hay que encontrar máximos y mínimos de la aceleración. Entonces resulta que hay una relación muy bonita entre funciones, digamos, matemáticas desde la física
Y es que si yo tengo mi función d, que es la distancia, y yo derivo la distancia, obtengo la velocidad. Si yo tengo un modelo o una ecuación, un polinomio, una función que me modele la distancia, yo derivo esa función y obtengo la velocidad. Y si cojo la velocidad, la derivo y obtengo la aceleración. ¿Listo? Entonces, esto se da, pues, digamos, desde la física. Probablemente, de hecho, yo creo que todos ustedes ven física. Deben de ver física 1. Y de hecho, cálculo sirve mucho para física 1. Yo no sé ustedes qué tengan pensado como en su currículo después, qué otras materias van a ver o algo así. Pero desde lo personal, mi recomendación sería que vieran primero cálculo integral, si es posible, y luego vieran física 1. Porque muchas cosas de cálculo diferencial y cálculo integral sirven mucho para física 1 y se aplican, ¿cierto? Y se aplica. O si no, pues mínimo vean cálculo integral y física 1 a la vez. ¿Listo? A la vez. Porque en física uno se mantiene haciendo esto. En física uno se mantiene eso, se mantiene derivando, se mantiene integrando, y con eso es que uno resuelve muchos problemas. Y claro, para ello, pues requieres tener bien cálculo diferencial y bien cálculo integral. Pues eso, si es una ventaja, pues sería un plus extra que les facilitaría mucho. Bueno, entonces ahí está como la recomendación. Listo, entonces simplemente si cogemos la velocidad y derivamos, obtenemos la aceleración. El ejercicio me da la velocidad, que es este polinomio, es cúbico, de grado 3. Y yo quiero la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad, o sea que lo primero que tendría que hacer es derivar este polinomio. Y de hecho me queda un polinomio de grado 2. La derivada de un polinomio de grado 3 es un polinomio de grado 2, cuadrático. Y esta es mi aceleración. Y entonces ahora aplico el método del intervalo cerrado. Primero, puntos críticos, donde la derivada se haga 0 y donde la derivada no existe. Pero ojo, porque hay que coger la función a maximizar o la función a optimizar y derivar. Entonces, este yo pues tiene como su trampita, por así decirlo, que hay que derivar pues como 2 veces. La primera vez hay que derivar es para encontrar la aceleración. Ya tenemos la aceleración, que esta es mi función a optimizar. Y después hay que volver a derivar, ¿cierto? Entonces cogemos este polinomio, lo volvemos a derivar, obtenemos este polinomio ya de grado 1. Entonces decimos, bueno, cuando la derivada es 0, esto se hace 0, se resuelve, se despeja sencillo y obtenemos este valor. Esto es 23.11. ¿Qué sería nuestro punto crítico? El punto crítico sería 23.11. Cuando la derivada no existe, realmente no hay puntos críticos porque tenemos aquí en este caso otro polinomio. El dominio en ese polinomio son todos los reales, entonces siempre existe esta derivada. O sea que el único punto crítico es este. Muy bien. Segundo, pensar en los extremos. ¿Cuáles serían los extremos? Pues t igual 0, t igual a 126. Me lo dice el enunciado, ¿cierto? Desde el lanzamiento en t igual 0 hasta el instante t igual a 126. Listo. Entonces pensamos en los extremos. Ya tenemos nuestros 3 candidatos, 23.11, 0 y 126. Evaluamos la función inicial, la aceleración, esta, el polinomio de grado 2. Evaluamos esta función en 23.11, en 0 y en 126. Y aquí me fijo cuál es el máximo y cuál es el mínimo. En este caso el máximo es en 126. Y el mínimo es en 23.11. Perdón, pues el mínimo se da en x igual a 23. O a t igual a 23.11. El mínimo se da en
t igual a 100, el máximo será t igual a 126. ¿Y cuál es el mínimo? Pues este es el mínimo, 21.52 es el mínimo y 62.86 es el máximo. Y entonces ahí ya los encontramos. Recomendaciones. No se pierdan, síganlo paso a paso, no se confundan. Yo he calificado parciales donde aquí encontramos el punto crítico. El punto crítico es 23.11. Si yo cojo este 23.11 y evalúo aquí a' en 23.11, pues me debe dar 0, porque es punto crítico. Entonces a veces ocurre esta confusión, en vez de pensar en este, piensan en este, y les da 0, y entonces ya ese es el máximo o el mínimo, eso ya les daña todo, ¿cierto? Entonces tengan eso presente, listo, tengan eso presente. En el paso 3 se evalúa en la función a maximizar, en la función a optimizar. Por ahí están diciendo algo. Yo también he tenido esa pregunta. Si uno deriva la aceleración, yo creo que eso también tiene como otra interpretación física, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, tiene otra interpretación, es otra cosa, pues ya es algo un poquito más avanzado, pues es algo que uno no ve en el colegio, pero creo que sí. Y si ya uno deriva esa otra cosa, yo creo que ya no. Pues, igual, recuerden que la derivada en sí es una relación de cambio. La derivada me está diciendo cómo está cambiando la función, cómo se comporta. Pero sí, tenemos estas tres relaciones, digamos, como fundamentales, y al derivar la aceleración yo creo que es otra cosa. Pero la verdad no recuerdo bien. Pero en principio, pues tampoco es una cosa pues del otro mundo. En principio, la derivada de la aceleración me vendría a decir cómo se comporta la aceleración, cómo cambia la aceleración, ¿cierto? Porque yo puedo ir en un carro acelerando a velocidad, en un movimiento uniforme acelerado, en un MUA, entonces acelerando a velocidad constante, ¿cierto? Pues, o aceleración constante. Entonces, cada vez voy yendo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. En ese caso, pues, la aceleración es constante, entonces la aceleración sería una línea horizontal y su derivada vendría a ser 0. La derivada de una constante es 0. Pero si yo acelero y luego freno y voy cambiando, pues, como qué tanto estoy acelerando, entonces la derivada me va a ir cambiando. La derivada me va a ir cambiando. Incluso hoy también veremos un poquito más sobre qué dice la derivada de una función. Si yo tengo la derivada, eso cómo se relaciona con la función inicial. Entonces yo creo que también respondiéndote con la siguiente pues, sección, también te puede dar luces de qué me dice la derivada de la aceleración respecto a la aceleración. Listo. Entonces, de hecho, con esto acabamos pues esta sección. Método del intervalo cerrado, no se les olvide, fundamental. Y ahora entonces continuamos con la siguiente sección. Derivadas y la gráfica de una función. Entonces, si yo tengo la derivada, ¿eso qué me dice de la gráfica de la función? Antes, pues, como de continuar en esta nueva sección, ¿alguna otra duda, pregunta? Ok,
¿qué intervalo colocamos arriba? ¿En dónde? En este último ejercicio, en el del telescopio. Recuerden que el intervalo es entre 0 y 126. ¿Cierto? Me lo da el ejercicio. O sea que estamos pensando en la función en este intervalo. Y de hecho, esos son los extremos, ¿cierto? Esos son los extremos. Los extremos son 0 y 126. ¿Ya? Y aquí está, pues, en la respuesta, ¿cierto? Este es el mínimo y el máximo absolutos en este intervalo. ¿Por qué? Porque es que si yo cojo otro intervalo distinto, el mínimo puede variar, el máximo puede variar. Entonces, digamos que la respuesta completa sería esta, incluyendo y aclarando en qué intervalo. Listo. Listo, muy bien. Bueno, incluso otra aclaración también bastante importante. Hay que verificar que los puntos críticos pertenezcan al intervalo, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en este intervalo. Borramos esto. Pensemos en la función, digamos, desde aquí hasta aquí, supongamos, ¿cierto? En toda esta parte amarilla. Entonces, digamos que esa sea la función, la estoy analizando ahí. Entonces resulta que yo hallo los puntos críticos, y los puntos críticos son 0 y 2, pero 0 no pertenece al intervalo inicial, pues que me daba el ejercicio o el intervalo en que estamos analizando. Por lo tanto, 0 no sería máximo en ese intervalo, y este punto crítico lo descartaría, porque tendría que pertenecer al intervalo, ¿cierto? Si analizamos el intervalo, no lo cambiamos mucho, digamos que estamos analizando un medio, 4. 0 no pertenece a ese intervalo. Entonces, ese punto crítico se descarta. Los puntos críticos que encontremos deben de pertenecer al intervalo inicial. Por eso la importancia de identificar y tener muy claro cuál es el intervalo. Entonces, claro, sería un punto crítico, incluso uno lo calcula, y ese sería como el máximo, pero este punto ni siquiera pertenece al intervalo que estamos analizando, por lo tanto, esto no me puede ser máximo. Esto, el máximo tiene que estar dentro del intervalo. Entonces, es importante eso. Muy bien. Listo, entonces continuaremos con las derivadas y la gráfica. Entonces, algo muy sencillo. Prueba creciente o decreciente. Si la derivada es positiva sobre un intervalo, si yo sé que el signo de la derivada es positivo, entonces la función va creciendo, la función tiende a subir, pues o tiende a crecer, y si la derivada es negativa, entonces la función va decreciendo, o sea que decrece, ¿cierto? Si f es positiva, la función crece, si f es negativa, entonces decrece. Entonces digamos que crece, lo vamos a poner con, digamos, verde, ¿cierto? Como los indicadores económicos o cosas de ese estilo. Entonces pensemos, por ejemplo, acá la derivada es positiva, entonces la función va creciendo. De hecho, pues una línea recta, eso aplica pues para la línea recta, ¿cierto? Si tenemos una línea recta, si la pendiente es positiva, la función es creciente,
Si la pendiente es negativa, la función es decreciente. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo tengo que la pendiente de la tangente es positiva, eso quiere decir que la función va a ir creciendo. Entonces, aquí crece, aquí crece, aquí crece, aquí crece, aquí crece. Entonces, en todas esas partes, la función va creciendo, la función es creciente. Y pongamos con rojo cuando decrece. Entonces, digamos, en este caso, la función decrece y en este caso, la función decrece. Entonces, de hecho, en este intervalo es creciente, en este intervalo es decreciente y en este intervalo es creciente. Listo. Por lo tanto, en este intervalo f' es positiva, aquí f' es negativa y aquí f' es positiva. Y de hecho, fíjense que tiene mucho sentido también porque en los puntos críticos la derivada es cero. Entonces, estos puntos críticos que tenemos acá, que son como los extremos de esos intervalos, que son extremos como de un cambio, de que la función pasa de ser creciente a ser decreciente, entonces en ese extremo es un punto crítico. Y en ese extremo la derivada va a ser cero. Lo mismo acá. Acá la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Entonces, en este punto, es un punto crítico, la derivada es cero. Listo. Eso es como la idea. Entonces, algo fundamental. Si f' es positiva, la función es creciente. Si f' es negativa, la función es decreciente. Entonces, devolvámonos un poquito. Recordemos el taller. Entonces yo les decía que tenemos una función de este estilo y esta función siempre es creciente, por lo tanto su máximo es el límite. ¿Listo? Teníamos eso. Una función de este estilo. Cojamos esta que es como más sencillita, como con menos valores. Cojamos esta. Esta función es una función siempre creciente. Es esta de acá, la morada. Por lo tanto, su máximo está en el límite cuando x tiende a infinito. Listo. Entonces, ¿yo cómo sé que esa función siempre es creciente? Digamos que pienso en f', calculo la derivada. Espero pues todos sepan derivar esto, ninguno se embale derivando esto. Entonces tenemos denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de 100 es 0. 100 es una constante, la derivada es 0. Y esto al ser 0, pues me hace esta primera parte igual a 0. O sea que esa parte se elimina. Y lo que obtenemos es menos 100 por la derivada de 1 más e a la menos x. La derivada de 1 es 0. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Ahí apliqué regla de la cadena. Listo, apliqué regla de la cadena. Y abajo pues obtengo lo mismo, ¿cierto? Obtengo este mismo coso. Así. O sea que al final menos por menos me da más. O sea que mi función final es 100 por e a la menos x sobre 1 más e a la menos x al cuadrado.
Y resulta que esto siempre es mayor que 0. Para todo x en los reales. Ese al revés, recuerden que es para todo. Listo. Esto es mayor que 0 para todo x real. 100 es un número positivo. Listo. E a la menos x, recuerden que la gráfica es algo así. Y entonces siempre es positiva, ¿cierto? La exponencial siempre va a ser positiva. A menos de que tenga pues un signo por aquí menos o algo así. Pero no es el caso. Entonces la exponencial normalita, entonces siempre es positiva. Entonces la exponencial siempre es positiva. Y abajo tenemos una cosa, no importa lo que sea, pero tenemos una cosa al cuadrado. Y una cosa al cuadrado siempre es positiva. Entonces, como cada uno de esos es positivo, obtenemos esto. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Lo que me está queriendo decir es que la derivada siempre es positiva. Y como la derivada siempre es positiva, es una función que siempre está creciendo. Y como es una función que siempre está creciendo, entonces su máximo sería el límite. ¿Listo? El límite cuando x tiende a infinito. Entonces, sí, pues tampoco es tan difícil darse cuenta que es una función siempre creciente. Por eso uno puede encontrar ese máximo a través del límite. Por este caso, pues, listo. Entonces, claro, si yo quiero saber si una función crece o decrece, pues básicamente me pregunto por el signo de la derivada. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda sobre esto? Esto completa, pues, o complementa como el por qué yo les decía, no, pero es que esa función siempre es creciente, esa función tiene esta forma, etc. Muy bien. Entonces vamos viendo cómo se va como juntando toda la teoría. Listo. Entonces, ejemplo. Encuentre dónde crece esta función y dónde decrece. En este caso es un polinomio. Entonces estos ejemplitos pues son como muy sencillitos, los más básicos, derivar un polinomio, pero vean pues que se puede aplicar obviamente pues para derivar la exponencial, para derivar una fracción, para derivar cualquier cosa. Y se supone pues que a estas alturas pues ya todos saben derivar muy bien, ¿cierto? Es fundamental. Cuando ustedes estén en cálculo pues no lleguen a esta parte del curso, que es como la última parte por así decirlo, sin saber derivar muy bien, pues porque vean que en todos los ejercicios tienen que derivar. Listo, entonces, ¿dónde crece y dónde decrece? Entonces, primero derivamos un polinomio de grado 4, su derivada es un polinomio de grado 3, y me pregunto dónde crece, es decir, me pregunto dónde la derivada es mayor o igual que 0, o mayor que 0, pues, ¿cierto? Resolver estos, o resolver en esencia es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Listo. O sea que llegamos a una inecuación de este estilo, y ahí ya viene pues lo visto en matemáticas básicas. Ustedes deben de saber resolver inecuaciones de este estilo. Método del cementerio, método del intervalo, el método que ustedes prefieran o les guste, pero deben de saber resolver inecuaciones de este estilo. Incluso algunas más complejas. Si no saben ecuaciones, hasta ahí llegó el ejercicio, ¿cierto? Llegamos 1, 2, 3, 4 pasos, llegamos hasta ahí. Listo, entonces factorizamos. Obtenemos 3 factores. El factor 12x, el factor x menos 2, el factor x más 1. Método del cementerio. Nos preguntamos por los signos de cada factor en cierto intervalo. Y luego multiplicamos los signos para encontrar el signo de la derivada, ¿cierto? Entonces, resulta que la derivada va a ser negativa, es de menos infinito hasta menos 1,
positiva desde -1 hasta 0, negativa de 0 a 2 y positiva de 2 a infinito. Y cuando la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Cuando la derivada es positiva, la función es creciente. Y de hecho aquí tenemos más o menos, pues tenemos la forma de la función y cumple, ¿cierto? Por aquí entre 2 y 0, la derivada es positiva, o sea que la función es creciente. Por aquí entre -1 y 0, la derivada es positiva, o sea que la función es creciente. Y en los otros dos intervalos es decreciente. De 0 a 2 es decreciente y de -infinito hasta -1 sería decreciente también. Sería decreciente. Listo, entonces básicamente aplicar método del cementerio, método del intervalo, se resuelve la inecuación y ya se encuentran los intervalos donde la función crece y donde decrece. Y de hecho los puntos críticos, ¿cuáles vendrían a ser? Pues los puntos críticos vendrían a ser -1, 0 y 2, donde la derivada es 0. Los puntos críticos vendrían a ser -1, 0 y 2. ¿Una duda, pregunta? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo calcular cuándo crece y cuándo decrece. Prueba de la primera derivada. Supongo que ese es un punto crítico de una función continua. Muy importante que sea continua. Si no es continua se daña todo. Entonces, A. Si f' cambia de positiva a negativa, entonces estaba creciendo y luego decrece. Por lo tanto, C es máximo local. ¿Listo? Local. Si f' cambia de negativa a positiva en C, entonces mínimo local. Y si no cambia de signo, o sea, si siempre es positiva o siempre es negativa, entonces no es ni máximo ni mínimo local. Recuerden que no todos los puntos críticos son máximos o mínimos locales, ¿cierto? Hay puntos críticos que no son ni máximo ni mínimo. Entonces aquí está ilustrado muy bien todas las situaciones. Primera situación, va creciendo y luego decrece. Es decir, hay un punto máximo. Segunda situación, va decreciendo y luego crece, o sea que es un punto mínimo. Y la tercera situación es que iba creciendo, acá hay un punto crítico porque su derivada es 0, y luego sigue creciendo. Entonces, en este caso, este punto no es ni máximo ni mínimo, siempre va a encontrar uno más pequeñito y uno más grande, independientemente de qué tan chiquito tomemos o consideremos el intervalo, siempre va a haber uno más grande y otro más pequeño, o sea que nunca será máximo ni mínimo. Y análogamente, en el otro caso, si decrece, tenemos un punto de derivada 0 y luego decrece, no es ni máximo ni mínimo. Entonces, si eso se cumple, esta es la prueba de la primera derivada y con eso uno puede garantizar si en un punto la función es máxima o mínima. Entonces, ejemplo 3, determine los valores máximos y mínimos de esta función en este intervalo, ¿cierto? Aquí nos lo dice. Entonces, listo. Primero, derivamos. Segundo, puntos críticos, donde la derivada se haga 0 o donde no exista. Si la derivada se hace 0, es porque esto es 0. Esto es una ecuación trigonométrica que desde matemáticas básicas ya saben resolver. Si no, entonces pueden revisar los videos que tengo pues de matemáticas básicas en el canal
para que repasen, para que lo vean. Vean que, o sea, todos los temas cada vez se van como más acumulando. Entonces, se requiere todo lo de básicas y básicamente todo lo de cálculo diferencial para, digamos, este último parcial sobre optimización. Se requieren todos esos temas. No hay ningún tema que uno diga, no, este tema como que sobra, no lo necesito. No, se requiere inecuaciones, trigonometría, identidades, factorización, derivadas, reglas de la derivación, límites, se requiere de todo. Listo, entonces una ecuación trigonométrica que se resuelve, uno piensa en los cuadrantes, piensan en todo. Les recuerdo pues que esto está resuelto ya paso a paso en otro video del canal. Y encontramos los puntos críticos. Entonces los puntos críticos en este caso serían 2 pi tercios o 4 pi tercios. Serían estos dos puntos de acá, donde la derivada pues, nos da 0. 2 pi tercios o 4 pi tercios. No, estos no eran, perdón. Listo, pero listo. Son estos dos, pues. Los puntos críticos. Recuerden que hay que fijarse en este intervalo. En el intervalo que me está pidiendo el ejercicio inicial. De hecho, esta ecuación tiene infinitas soluciones y todas las soluciones serían estas mismas y sumándole 2pi. Recuerden que si uno suma 2pi, obtenemos el mismo valor de la función trigonométrica. Entonces, de hecho, uno podría decir que hay infinitos puntos críticos. Y de hecho hay infinitos. Hay infinitos puntos críticos. Yo le puedo sumar 2pi, obtengo otro punto crítico, y a ese nuevo le sumo 2pi y obtengo otro, y así. O incluso podría restarles 2pi y también. Entonces, de hecho, hay infinitos puntos críticos. Pero yo, ¿por qué me centro en estos dos? Yo me centro en estos dos porque esos son los dos únicos puntos críticos que están en el intervalo que me interesa. Entonces, simplemente reiterando de que si uno encuentra puntos críticos fuera del intervalo, uno ignora esos puntos críticos. Porque si no están en el intervalo, entonces no nos interesa. Entonces, tengan eso presente. Son infinitos puntos críticos. Listo, y teniendo los puntos críticos, yo ya separo la recta en, digamos, estos 3 pedazos, o en estos 3 intervalos. Este es el punto crítico 2 pi tercios, este es el punto crítico 4 pi tercios. Y luego me fijo en esta función, en el signo de la función, ¿cierto? Entonces, ¿ya cómo puedo calcular el signo de la función? Aquí estaríamos como aplicando el teorema, el método del intervalo. Simplemente me fijo en un punto del intervalo, evalúo en ese punto del intervalo cuál es el signo, y el signo correspondiente a ese punto va a ser el signo de todo el intervalo. Entonces yo cogí un punto en este intervalo, digamos pi tercios, evalué esta función, que es la derivada, la evalué en pi tercios y me dio 2. Y 2 es mayor que 0. Digamos, es un poquito más bonito. Listo. Entonces, en este punto me dio algo positivo, por lo tanto, en todo este intervalo va a ser positivo. Aquí cogemos un punto, digamos, 3 pi tercios, que sería pi. Evaluamos la derivada en pi y nos da menos 1. O sea que en todo este intervalo, la derivada es menos 1. Y evaluamos acá en este que es 5 pi tercios. Yo cogí como el punto medio, pues, ¿cierto? El punto medio, pero no es obligatorio. Yo puedo haber cogido otro punto por acá, otro punto por acá, el punto cualesquiera. Bueno, un punto cualesquiera y
no importaría, daría el mismo signo y todo ese intervalo tendría el mismo signo. Entonces ya tenemos que en este intervalo la derivada es positiva, o sea que la función es creciente. En este intervalo la derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Y en el otro intervalo la función es creciente. La función es creciente, porque es positiva su derivada. Listo, entonces recuerden que 2 pi tercios era un punto crítico, 4 pi tercios era un punto crítico. Entonces, como aquí la derivada crece y aquí decrece, ese tiene, perdón, aquí la derivada es positiva, aquí es negativa, o sea que la función aquí crece y aquí la función decrece, entonces este sería un máximo, y si aquí decrece y aquí crece, entonces este sería un mínimo. Y es lo que tendríamos aquí un máximo local y aquí un mínimo local, empleando el criterio de la primera derivada, pues, o la prueba de la primera derivada. Listo. Entonces, como les decía, pues en este caso o en esta parte requiere mucho pues inecuaciones, ¿cierto? Entonces, si están flojitos en inecuaciones, repasen método del cementerio, repasen solución de inecuaciones. De tarea, no para entregar, sino de las tareitas que yo les pongo para que ustedes practiquen y estudien, está resolver este mismo ejercicio aplicando el método del intervalo cerrado. Que igual aquí ya hay mucho, pues, aquí ya hay mucho, más de la mitad del ejercicio, pues, como resuelto. Pero entonces, de tarea, pues, piensen que encontrar el máximo global y mínimo global con el método del intervalo cerrado en ese ejercicio. Listo. Y recuerden que la prueba de la primera derivada nos da máximos y mínimos, pero locales. Listo, locales. Si yo quiero un máximo global o mínimo global, requiero ya es el método del intervalo cerrado u otro criterio. Generalmente, pues, digamos el método del intervalo cerrado. Tengan eso presente. Listo. Entonces vamos a hablar sobre concavidad. Definición. Si la gráfica f queda arriba de todas sus tangentes en un intervalo i, entonces se dice que es cóncava hacia arriba, y si queda por debajo, entonces sería cóncava hacia abajo. Entonces vamos a tener aquí dos funciones, esta es cóncava hacia arriba, esta es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las tangentes, esta función azul siempre está por encima de las tangentes, o sea que es cóncava hacia arriba. Aquí tenemos esta función azul, que siempre está por debajo de las tangentes, o sea que esta es una función cóncava hacia abajo. Muy bien. Entonces tenemos la prueba de la concavidad. La prueba de la concavidad nos permite, o básicamente nos determina, la concavidad. Y básicamente la concavidad está determinada a través de la segunda derivada. ¿Listo? F''. Derivar la derivada, ¿cierto? La derivada de la derivada.
es la segunda derivada. Entonces, si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Entonces, una técnica que me enseñaron y que nunca se me olvidó y que me parece muy buena, es que si la segunda derivada es positiva, ¿cierto? Mayor que 0 es positiva. Como es positiva, está feliz, ahorita feliz. Y esta es la concavidad, ¿cierto? Así es cóncava hacia arriba. Como una coca, pues, cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, es negativa, o sea que está triste, ahorita triste, o sea que es cóncava hacia abajo, esta es la concavidad, como una montañita, Listo, entonces así yo pienso que uno nunca se le va a olvidar, pues súper fácil. La derivada de una recta tangente no es la misma, no. Por ejemplo, pensemos en esto. A ver, ¿dónde? Escribamos como por aquí. Agreguemos otra página, como dudas o extra. Bueno. Pensemos en lo siguiente, ¿cierto? Pensemos en fx igual a x2. Entonces f' vendría a ser 2x. O sea que la segunda derivada vendría a ser 2. Listo. Y entonces, esto no es 100% pues obligatorio, uno podría hacer un bosquejo a mano, pero para que queden bien las gráficas. Entonces se cumple esto. Listo, se cumple esto. Por ejemplo, esta es una función cuadrática, es una parábola. Fíjense que es cóncava hacia arriba. Listo, que es cóncava hacia arriba siempre. Entonces, de hecho, su segunda derivada es positiva. 2 es positivo. Como 2 es positivo, carita feliz. Y esto se cumple siempre para todo x. O sea que es carita feliz para todo x, o sea que es cóncava hacia arriba para todo x, o sea que tenemos esto. No hay ningún cambio de concavidad ni nada. Y la derivada de la derivada no es la misma, ¿cierto? La derivada de la derivada no es la misma. Aquí tenemos la primera derivada que es 2x, y si yo vuelvo a derivar la función, pues me dio otra función distinta. Incluso, pues fíjese que cada vez que uno deriva un polinomio, su grado disminuye. A menos pues que sea un polinomio de grado 0, pues, pero digamos que sea un polinomio de grado positivo, entonces su grado disminuye. Entonces aquí tenemos un polinomio de grado 2, lo derivo, obtengo un polinomio de grado 1, y la segunda derivada sería un polinomio de grado grado 0. Listo. Entonces, es la derivada de la derivada. Listo, la derivada de la derivada. Pensemos ahora, digamos, en esta función. Pensemos en fx igual a... Bueno, coloquémosle g, como para no enredarnos con la de arriba. Gx igual a x a la 3.
Entonces su primera derivada sería 3x a la 2 y su segunda derivada vendría a ser 6x. Muy bien. Entonces, es más, hagámoslo primero así. Grafiquemos primero esta. Listo. Esta es la gráfica. Lo estoy haciendo así pues porque la gráfica queda bonita y mis bosquejos pues no son como los mejores a veces, pero uno podría hacer este bosquejo a mano y darse cuenta pues de esto a mano, entonces uno ya tener como una idea de cómo es la gráfica de la función, que de hecho esa es la idea, ¿cierto? Uno puede tener un bosquejo muy bueno a mano solo partiendo de esta información que hemos hablado, de la primera derivada y la segunda derivada. Listo, entonces tenemos esto acá. Entonces notemos que de 0 a infinito, f', bueno, no, la segunda derivada, estamos hablando de g, perdón. Desde 0 a infinito, la segunda derivada es positiva. Por aquí, todo esto es positivo, ¿cierto? La función es positiva. De 0 a infinito, la segunda derivada es positiva. Y de menos infinito hasta 0, la segunda derivada es negativa. Que resolver esta inecuación, pues, cuando 6x es positivo o cuando 6x es negativo, es súper sencillo, pues, ¿cierto? Una inecuación de las más sencillas para resolver. O sea que ni siquiera yo necesito sacar la gráfica, pero bueno, como para que lo ilustren, lo vean. Listo. Entonces, por aquí estamos diciendo que por aquí es positiva la función. Y por aquí es negativa. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Eso obligatoriamente me quiere decir que de 0 a infinito, la función g va a ser, la segunda derivada es positiva, o sea que es carita feliz, cóncava hacia arriba, y de menos infinito hasta 0, la segunda derivada es negativa, por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Esto es cóncava hacia abajo. Entonces, de hecho, grafiquémosla. Y ahí está, ¿cierto? Por aquí la función carita feliz cóncava hacia arriba. Aquí está la carita feliz. O al menos, pues, digamos que un pedazo, ¿cierto? Un pedazo de la carita feliz. Sigue siendo cóncava hacia arriba. De 0 a infinito. Y de menos infinito a 0 es cóncava hacia abajo. Entonces sería carita triste. Que sería esta de acá, ¿cierto? Listo. Entonces esa es lo que me dice la segunda derivada de la función. Y de hecho, la primera derivada me indica si la función crece o decrece, ¿cierto? Ya voy a responder lo que están escribiendo por ahí. Listo. Acabar la idea. Entonces, la primera derivada me dice si crece o decrece. Entonces, la primera derivada, a mí me interesa cuando la primera derivada es mayor que 0, ¿cierto? Resolver esta inecuación. Entonces, la primera derivada es 3x2 mayor que 0. Y esto es mayor que 0. Bueno, incluso coloquemos mayor o igual para que sea más fácil. Y resulta que x2 siempre es mayor o igual que 0 para todo x real. O sea que 3x2 es mayor o igual que 0 para todo x real. La solución de esta inecuación
vendría a ser los reales, o si lo quieren ver en forma de intervalo sería de menos infinito a infinito. ¿Y eso qué me está queriendo decir? Esto me está queriendo decir que la función siempre es creciente. Esto, la función siempre es creciente. O mínimo, pues, la derivada sería 0, entonces lo mínimo sería como mantenerse. Cuando la derivada es 0, la función se mantiene. Cuando la derivada es positiva, la función crece. Entonces, eso me está queriendo decir que esta función siempre es creciente, lo cual se cumple, ¿cierto? Fíjense que la función siempre está creciendo. Aquí crece, 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 crece. Entonces, es bueno que distingan, pues, la concavidad, ¿cierto? Puede que la función crezca y sea cóncava hacia abajo, puede que crezca y sea cóncava hacia arriba, o las otras opciones, listo, viceversa, son distintos, digamos, cosas, la concavidad y si la función crece o decrece. Entonces, una función que siempre es positiva, por lo tanto, es una función que siempre crece. Y igual a x3 es una función que siempre crece. Y bueno, y como para acabar este pedacito, pues también grafiquemos esta. Que no me deja resolverlo. Listo. No sé qué estaba pasando. Pero bueno, ahí está. Es una función siempre positiva. Es una función que siempre es positiva, siempre está por encima del eje X. Muy bien. Listo, a ver, duditas que han escrito por ahí. Profe, pero la recta tangente es la misma o eso ya es diferente. Ah, no, pues la recta tangente de la recta tangente es la misma. A ver. Es la misma, sí, sí. Sí, es la misma. Por ejemplo, fíjate acá. Pues yo creo que más o menos te entiendo. Más o menos te entiendo. Entonces, jugamos aquí un punto. Esta es una función. No me importa si es recta, no es recta, lo que sea, es una función. Cojo un punto y trazo la recta tangente. Tracemos la tangente con azul. Listo. Muy bien. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Esta es una recta con pendiente igual a 2. Listo. Esa es la pendiente de la recta. Ahora, yo cogí un punto, digamos un punto A. ¿Y cuál es la pendiente de la recta tangente en ese punto A? Escribámoslo con azul. La pendiente de la recta tangente en A es 2. Listo. Entonces la pendiente de esta recta es 2 y la pendiente de la recta tangente en este punto es 2. Ahí vamos bien. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Eso me quiere decir que si yo tengo aquí este punto A, la derivada vale 2, o sea que A va a tener altura 2. ¿Listo? En ese punto A. Ahora, si yo cojo un punto B, hago el mismo razonamiento y su derivada es 2. Por lo tanto,
La pendiente de la recta tangente es 2, por lo tanto ese punto B que está por acá, también su altura va a ser 2. Y si yo cojo un punto C, entonces también va a ser 2. Y si yo cojo un punto D, entonces también va a ser 2. Entonces cualquier punto que yo coja, la pendiente es la misma de la recta original, que es 2. Entonces este es 2, 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 este es 2. Por lo tanto, esta es una función constante. Constante igual a 2. Sí, recuerden que la derivada es como qué está ocurriendo con la función como en ese momento, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si tenemos una curva, digamos así, por aquí podemos pensar en la derivada. Entonces aquí la derivada, no sé, que valga un medio, bueno, no sé, o algo así. Entonces la derivada es pequeña, la función está creciendo poquito. Pues, o digamos que crece poquito. Si yo ya cojo una cosa así, y aquí cojo la pendiente, ahí me está diciendo que en ese punto, o en una vecindad en ese punto, en un intervalo chiquito en ese punto, la función está creciendo mucho. Pero es solo en ese punto, porque por ejemplo, bueno, borrémoslo pues. Borrémoslo, hagámoslo así. Hagámoslo así. Listo. Entonces, en este punto, la función está creciendo mucho. Pero solo en ese punto, porque después puede que la función haga algo así. Y después puede que esto haga algo así y ya sea muchas otras cosas. Entonces, básicamente la derivada me está diciendo, me está hablando del comportamiento de la función de una forma local, como en las cercanías del punto. Recuerden que la derivada es un límite. Y en el límite nos interesan las cercanías del punto. Listo, nos interesan las cercanías del punto. En el límite, por aquí pueden ocurrir muchas cosas, pero eso está muy, muy lejano al punto, entonces eso no va a afectar al límite. Eso no va a afectar al límite. Entonces es eso. Es eso. Listo. Aparte, es la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿cierto? Entonces, en este punto la pendiente es 3, y en este punto por aquí la pendiente es 3.2, y en este punto la pendiente es 3.3, aquí es 4. Entonces, claro, en cada punto la pendiente de esa recta tangente es distinta y la recta tangente es distinta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Listo. Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es un punto donde hay un cambio de concavidad, donde yo cambio de una concavidad, digamos, yo cambio de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o viceversa. Y en los puntos de inflexión, la segunda derivada es 0, ¿cierto? Porque si es cóncava hacia arriba es positivo, si es cóncava hacia abajo es negativo. Es 0 cuando digamos que no hay concavidad. Por ejemplo, una línea recta no tendría concavidad. O cuando hay un cambio de concavidad. O hay un cambio de concavidad. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta función. Entonces, fijémonos que aquí es cóncava hacia arriba. Perdón, cóncava hacia abajo. Y está triste, cóncava hacia abajo. Está feliz,
cóncava hacia arriba. Está triste, cóncava hacia abajo. Aquí está feliz, cóncava hacia arriba. Aquí está feliz, cóncava hacia arriba. Y aquí está triste, cóncava hacia abajo. Listo. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión serían B, C, D y P, donde hay un cambio de concavidad. Cambio de una concavidad a otra. ¿Cómo puede hacer un cambio de concavidad? Cuando tenemos algo así, es una forma de cambio de concavidad. Cuando tenemos algo así también. Cuando tenemos es como una especie de pico, pues cierto, no es como lo que uno llama matemáticas, que la curva es como suave, ¿cierto? Sino que vean que hay un pico. Entonces la función venía haciendo esto y de un momento a otro hizo como un cambio repentino de dirección, lo genera un pico. En ese pico es punto de inflexión, porque cambió de concavidad hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Y fijémonos que en este punto, digamos E, no es punto de inflexión. ¿Hay un pico? Sí, hay un pico, pero no hay cambio de concavidad. Estaba cóncava hacia arriba y aquí sigue cóncava hacia arriba. Entonces este no es punto de inflexión. Punto de inflexión es cuando es cambio de concavidad. Y por si acaso, pues como para relacionarlo y que vayan, digamos, como que conectando todo, en este punto la derivada está definida, en este punto la derivada está definida, en este punto la derivada no está definida, la derivada no existe, que es un pico, la derivada por izquierda y la derivada por derecha harían cosas distintas, y en este punto la derivada tampoco existe. Entonces, de hecho, este no es punto de inflexión, pero es punto crítico. Esto sería, no es punto de inflexión, pero es punto crítico. Listo, y es punto crítico porque la derivada no existe. La derivada no existe. Y este de acá es punto de inflexión. Y también es punto crítico. Es punto crítico porque la derivada no existe. Y es punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad. Entonces lo de siempre. Se pueden dar todas las opciones. Puede ser que el punto no sea ni inflexión ni crítico. Puede que sea inflexión y no sea crítico. Puede que sea crítico no inflexión. Puede que sea ambos. Listo. Todas las combinaciones son posibles. Simplemente es que tengan muy claro los conceptos y los sepan distinguir. Tengan claros los conceptos y los sepan distinguir. Bueno. Entonces veamos este ejemplo 5. Trace una posible gráfica de una función que cumple con todas las condiciones y me dan un montón de condiciones. Me dicen que la primera derivada es positiva en menos infinito 1. La primera derivada es negativa en 1 infinito. La segunda derivada es positiva en menos infinito hasta menos 2 y de 2 a infinito. Y la segunda derivada es negativa en menos 2, 2. Y me dan los límites. Límite cuando x tiende a menos infinito y límite cuando x tiende a infinito. Básicamente esto me está dando las asíntotas, ¿cierto? Las asíntotas. Listo. Entonces, aquí ya está pues resuelto, pero ¿cómo se podría resolver? Pues teniendo en cuenta, digamos, la parte 2, bueno, teniendo en cuenta la parte 1, yo sé que la función va a ser creciente en menos infinito hasta 1. ¿Listo?
menos infinito hasta 1, va a ser creciente por esto. Y ahí en adelante va a ser decreciente. Por esto, ¿cierto? Desde 1 hasta infinito va a ser decreciente por la parte 1. Por la parte 2, sabemos que por aquí va a ser cóncava hacia arriba. Desde menos infinito hasta menos 2 y también desde 2 a infinito. Entonces por aquí, desde 2 a infinito, es cóncava hacia arriba y de hecho es cóncava hacia abajo entre menos 2 y 2. ¿Listo? Entre este punto y este punto acá, la función es cóncava hacia abajo. Listo. Y el límite cuando x tiende a menos infinito es menos 2. O sea que empezamos, por así decirlo, como en menos 2. Empezamos como menos 2, la función creciente y cóncava hacia arriba. Está siendo creciente, es cóncava hacia arriba, creciente, cóncava hacia arriba, hasta aquí. Luego la función sigue siendo creciente, pero es cóncava hacia abajo. Este es un punto de inflexión. Entonces, aquí íbamos cóncava hacia arriba, ahora empieza a ser cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, pero sigue creciendo hasta este punto. En este punto la función empieza a decrecer, sigue con concavidad hacia abajo, pero empieza a decrecer. O sea que aquí empieza a decrecer. O sea que de hecho este sería como un punto máximo, sería máximo local. Incluso como yo sé que la función siempre es creciente y luego decreciente, este punto es el punto máximo global, es el máximo absoluto, ¿cierto? Porque yo tengo algo que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, no importa cómo crezca, pero crece, y después empieza a decrecer. Entonces, obviamente, el máximo global tiene que ser ese punto, ¿cierto? No hay de otra. Bueno, entonces sigue creciendo. Aquí ya hay esto sigue siendo cóncavo hacia abajo hasta aquí, y aquí sigue creciendo, pero ya es cóncavo hacia arriba. Entonces hace esto. Y como el límite cuando x tiende a infinito es 0, entonces la función tiene una asíntota en 0. Y eso me dice hasta dónde va a crecer. Y este fue más o menos como el esquema que hice. Eso también está en el video pues, que les comento que está en el canal. Y después, sacando pues la gráfica, es esta, ¿cierto? Y yo lo hice así pues como más o menos. Realmente yo lo hice sin pastelear. Pero quedó muy parecida, la verdad. Listo, quedó muy parecida. Entonces, sí, esa es más o menos como la idea, ¿cierto? Tenemos un bosquejo. Obviamente este bosquejo no va a ser perfecto, pero sí te da una idea de cómo es la función. Y vean que partimos de algo muy general, ¿cierto? Partimos de una función simplemente sabiendo su primera derivada y su segunda derivada y los límites. Y teniendo esa información podemos darnos una muy buena idea de cuál es la forma de la función. Solo teniendo eso. Preguntas. Yo les recomiendo que vuelvan a hacer este ejercicio, sin pastelear, ¿cierto? Cojan el enunciado y traten de resolverlo ustedes con lápiz, papel, empiecen el plano cartesiano, empiezan a decir, listo, entonces desde aquí hasta aquí es creciente, de aquí a aquí es decreciente, aquí es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, tal cosa, tenemos este límite, tenemos esta asíntota, y empiecen a trazarlo. Y luego ya comparan, ¿cierto? Comparan con los que OK y se comparan con la función, digamos, original, que sería esta. Y les debe dar algo similar, ¿cierto? Si les da algo muy, muy, muy distinto, debe haber un error por ahí. Por ahí debe haber un error. Muy bien. Listo, entonces,
Hablaremos de la prueba de la segunda derivada, es una de las pruebas que más me gusta a mí. Yo generalmente utilizo este criterio, pues el criterio de la segunda derivada, más que el de la primera derivada. ¿Cierto? El de la primera derivada es que crece y decrece, entonces aquí es máximo, aquí decrece y crece, entonces aquí es mínimo, pero tengo que pensar como que en un intervalo, pensar en el... Básicamente como resolver una inecuación, ¿cierto? Pensar en un intervalo, pensar cuando la derivada es positiva, cuando la derivada es negativa. Listo. En este criterio de la segunda derivada, simplemente tengo que derivar 2 veces y ya no me interesa cómo resolver esa inecuación. Aún así, a veces aplica más el criterio de la primera derivada que el de la segunda. Y yo utilizo ese en vez de este. O a veces utilizo este en vez del otro, ¿cierto? Eso depende del contexto y del caso. Algunas veces, dependiendo de la función, derivarlo una vez más es maluquito derivar una vez más la función, queda una cosa muy larga, queda maluquito, entonces depende también mucho del contexto. Entonces es bueno tener los dos criterios, ¿cierto? Y usar el que más le convenga a uno dependiendo del ejercicio. Entonces, aquí suponemos que la segunda derivada es continua, cerca de C. Entonces, si f' es 0, o sea, básicamente estamos hablando de un punto pues, donde la derivada es 0. Recuerden que uno está pensando como en los puntos críticos, y esos puntos críticos uno saca los donde la derivada son 0, listo. Entonces, si la derivada es 0 y f' es positiva, f segunda es positiva, perdón, entonces f tiene un mínimo relativo, y si la segunda derivada es negativa, entonces tiene un máximo, ¿cierto? Entonces, claro, si f' es 0, la pendiente de la recta tangente es 0. Y como la segunda derivada es positiva, es carita feliz, o sea que estamos así. Entonces, si estamos así, y aquí la pendiente es 0 de la tangente, este punto obligatoriamente debe ser mínimo local. Y acá, si f' es 0, entonces la pendiente de la recta tangente es 0. Y si f segunda esperen que, listo, f segunda en C es negativo, entonces como es negativo es carita triste, esta es la carita triste, entonces este tiene que ser un máximo. Este obligatoriamente debe ser un máximo. Listo, entonces es bastante útil este criterio, muy útil. Listo, entonces ya para finalizar, que esto es como lo que nos queda, ejemplo, pensemos en esta curva, otro polinomio, para que sea fácil pues de derivar, con respecto a la concavidad. Puntos de inflexión, máximos y mínimos locales. Usa esta información para dibujar la curva. Muy bien. Pues tenemos el polinomio de grado 4. Derivamos, obtenemos un polinomio de grado 3. Entonces pensamos cuando la derivada es 0. La derivada de 0 es en estos dos puntos, que serían los puntos críticos. Luego pensamos en la segunda derivada, o sea que derivaríamos este polinomio de grado 3. Obtenemos un polinomio de grado 2. La segunda derivada es 0. Lo resolvemos. Y me da estos dos puntos que serían puntos de inflexión. Serían los puntos de inflexión, donde la segunda derivada es 0. Y uno puede calcular el límite, ¿cierto? El límite cuando x tiende a infinito de esta función, de hecho también va a ser lo mismo cuando x tiende a menos infinito de esta función, y es infinito. O sea que la función se va para infinito en ambos lados. Listo. Entonces lo que queremos resolver es esta inecuación. Esta inecuación que es cuando la segunda derivada se hace, bueno, o el signo de la segunda derivada. F
segunda mayor o igual que 0 nos da esta inecuación. Resolvemos esta inecuación que es fácil y sabemos que los signos serían, en este intervalo es positiva, en este intervalo es positiva, y entre 0 y 2 es negativa. ¿Listo? La segunda derivada. Es como la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba, y donde la segunda derivada sea negativa, es cóncava hacia abajo. Que hagan en cuenta, por ejemplo, que pues uno puede resolver esta inecuación usando el método del cementerio, método del intervalo cerrado, como quieran, o tener presente que esta es una parábola, ¿cierto? Y es una parábola cóncava hacia arriba, y esa parábola pasa por los puntos 0 y 2. Y como, pues si pasa por los puntos 0 y 2 porque aquí lo resolví, ¿cierto? 0 y 2. Y entonces, de hecho, aquí tenemos que es positiva la parábola, aquí es negativa, aquí es positiva, y así lo resolvemos, ¿cierto? Entonces, también de otra forma, pues cuando es una parábola es muy fácil de resolver una inecuación. Listo. Resolvimos esa inecuación, tenemos esto. Muy bien. Ahora queremos resolver esta inecuación. Preguntamos cuándo la primera derivada es mayor o igual que 0. Entonces resolvemos esta inecuación. Esta inecuación también es fácil de resolver porque, de hecho, fíjense que este término siempre es mayor o igual que 0. x2 siempre es mayor o igual que 0 y multiplicando ambos lados por 4 nos queda que 4x2 siempre es mayor o igual que 4 por 0, que es 0. O sea que como ese término siempre es mayor o igual que 0, realmente no me afecta el signo y el signo que me interesa es solo este. Y la solución de esto simplemente es de 3 en adelante, ¿cierto? Entonces, de 3 en adelante es positiva y de 3 para atrás es negativa, la primera derivada. Entonces, por lo tanto, tendríamos algo así. Entonces, los límites son infinitos. Entonces, digamos que no hay asíntotas, pero sabemos que la función viene de infinito y va para infinito. Entonces, empezamos cóncava hacia arriba, decreciente. Y va a ser decreciente hasta 3. Entonces, empieza a decrecer, cóncava hacia arriba. Luego de 0 hasta 2 es cóncava hacia abajo, pero sigue decreciendo. Cóncava hacia abajo, sigue decreciendo. Luego de 2 a 3 es cóncava hacia arriba y sigue decreciendo. Entonces ya sigue cóncava hacia arriba y sigue decreciendo. Y luego de ahí en adelante empieza a crecer y es cóncava hacia arriba. Entonces de aquí sigue cóncava hacia arriba y empieza a crecer. Y este es más o menos el esquema. Incluso si uno quiere pues como un gráfico mucho más acertado pues y más preciso y mejor, pues uno puede evaluar en estos puntos, en los puntos de inflexión, por ejemplo, o en los puntos críticos, evaluar la función. Entonces yo digo, bueno, los puntos de inflexión son 0 y 2, entonces evalúo la función en 0, evalúo la función en 2 y obtengo estos valores. Entonces en 0 la función es 0, en 2 la función es menos 16, en 3 la función da menos 27, y teniendo en cuenta esos 3 puntos, yo hago que las concavidades pues pasen por esos puntos, ¿cierto? Entonces aquí es cóncava hacia abajo, así, aquí es cóncava hacia arriba, así, tan, y ya. Y bueno, les quedaría, digamos, esta como tarea para que practiquen, traten como de interiorizar todos los conceptos que hemos visto. Igual recuerden también que otro buen método es que, listo, cojan este ejercicio, que ya resolví, que está el video, traten de resolverlo ustedes y luego comparen. Y luego comparen con la solución. Listo, pero esto lo requieren pues practicar para interiorizar y para entender. Listo, y aquí pues grafiquemos.
grafiquémoslo y también corroboremos cómo es el gráfico. Listo. Entonces, sí, pues más o menos este es el gráfico. Obviamente, este está pues como más ampliado, este está como más reducido, pero es como por la escala. Pero si uno amplía, pues más o menos se dando cuenta que tiene esta forma, ¿cierto? Ah, bueno, y por si acaso, esto no quedó a escala. Este no quedó a escala porque vean dónde está el menos 16 y vean dónde está el menos 27. Entonces, si yo quisiera hacerlo a escala, hagámoslo a escala, pues aprovechemos que estamos en esto y hagámoslo a escala. Creo que no lo había hecho a escala como por el espacio. Entonces, digamos que por aquí está el 10, por aquí está el 20, por aquí está el 30, más o menos. Entonces sabemos que en 2 es menos 16, o sea que vendría a ser por aquí más o menos. Y en 3 es menos 27, que vendría a ser por aquí más o menos. Listo, entonces tendríamos algo así, luego algo así. Aquí sea el mínimo global. Y luego esto ya empieza a crecer. Listo, entonces más o menos esa es la forma de la función. Y claro, vean que aquí este vale menos 10 y aquí este vale 1, ¿cierto? Entonces el eje X y el eje Y no están en la misma escala o no están manejando en la misma escala. Si manejaran la misma escala, pues esto tendría que comprimirse. Recuerden transformaciones de funciones básicamente y daría algo así. Entonces, bueno, si tienen claras transformaciones de funciones, si logran ver pues que esta coincide, ¿cierto? Esta coincide. Yo cojo esta función, le cambio la escala, simplemente la amplío un poquito más y obtenemos esta. Y ahí está pues la forma, la gráfica, todo. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Listo, entonces les queda de tareita que piensen en este ejercicio. Vuelvan a revisar esto, a realizar estos ejercicios. Pueden tratar de dibujar usando la misma escala en una hoja pues cuadriculada o algo así para que les dé como esta forma. Y entonces nos vemos en la próxima clase.